Las etapas de la meditación nos habla del compromiso en la práctica de las 6 perfecciones tal como las cultiva un bodhisattva. En ese marco, el objetivo de la meditación de la calma mental es llegar a cultivar una visión superior trascendente. Por lo tanto, tras haber cultivado la calma mental, deberíamos esforzarnos en cultivar la visión superior. El texto dice: tras haber dominado la calma mental, meditad sobre la visión superior, pensando como sigue. Todas las enseñanzas del Buda son perfectas y revelan directa o indirectamente la esencia, llevando hacia ella con la mayor claridad. Si comprendo la esencia, estaré liberado de las trampas de las falsas visiones, lo mismo que las tinieblas se disipan cuando aparece la luz. Una simple meditación de la calma mental no tiene el poder ni de purificar la conciencia clara primordial, ni de eliminar las tinieblas de la oscuridad. Si medito correctamente, con ayuda de la sabiduría sobre la esencia, la conciencia clara primordial quedará purificada. Solamente con la sabiduría podré aprehender la esencia. Solamente la sabiduría me permitirá erradicar la oscuridad. Por lo tanto, emprendiendo la meditación de la calma mental, investigaré la esencia con sabiduría y no me contentaré solamente con la calma mental. Bien. Entonces, el pensamiento altruista, que aspira al despertar más alto, está engendrado sobre la base de la compasión. Cuando ha establecido firmemente esta motivación altruista, el practicante emprende actividades virtuosas tales como la meditación de la calma mental o la de la visión superior. Ahora discutiremos sobre la visión superior. Para poder meditar sobre la visión superior, que permite aprehender la realidad última, necesitamos desarrollar la sabiduría que comprende la inexistencia del ser. Antes de poder hacerlo, debemos buscar el ser que no existe e identificarlo. No nos puede satisfacer el simple hecho de creer que no existe. Debemos adquirir la profunda certidumbre de que ese ser no tiene ningún fundamento. Es posible asegurarse de ello por medio de la percepción directa o por medio del razonamiento, como hacemos con cualquier otro fenómeno, sea profano o religioso. Si un objeto es tangible, no tenemos que demostrar su existencia, ya que podemos verlo y tocarlo. Pero en lo que atañe a los fenómenos ocultos, solo el recurso a la lógica y a las etapas del razonamiento puede permitirnos determinar su existencia. La inexistencia del ser es de 2 tipos: la inexistencia del ser de la persona y la de los fenómenos. Asimismo, la negación del ser es de 2 tipos: el ser de las personas y el ser o sustancialidad de los fenómenos. Una persona se define en función de sus agregados mentales y físicos. Sin embargo, el ser o la persona aparece en la percepción ordinaria como el administrador del cuerpo y de la mente. La persona parece poseer una entidad autónoma o un ser que no depende ni de los agregados mentales o físicos, ni de su continuidad, ni de alguna de sus partes. Esta noción de persona independiente, a la que habitualmente nos aferramos con fuerza, representa el ser de la persona que queremos identificar. Se trata del ser que hay que negar. Gracias a una trayectoria intelectual, el practicante puede comprender que ese ser no existe. Llegado a ese punto,
se desarrolla en él la sabiduría que aprende la inexistencia del ser de las personas. La insustancialidad de los fenómenos hace referencia a la no existencia real de los objetos percibidos y a la no existencia real de la mente que los percibe. Los objetos percibidos son de la misma naturaleza que la mente que los percibe, aunque normalmente parecen existir exteriormente. El hecho de captar esa existencia exterior constituye la base del desarrollo del apego y la aversión. Por el contrario, cuando vemos la realidad percibiendo que los objetos están despojados de existencia exterior y que proceden simplemente de la naturaleza de la mente que los percibe, la mente del deseo y de la animosidad decrecen con naturalidad. La ausencia de existencia externa del objeto percibido y la ausencia de diferencia de entidad o de sustancia entre el que percibe y el objeto percibido constituyen el nivel más primario de la inexistencia del ser de los fenómenos. La mente que percibe también está despojada de existencia real. Cuando decimos que las cosas están despojadas de existencia real, queremos decir que las cosas existen bajo la influencia de la mente a la que se aparecen y que los objetos no pueden tener una existencia independiente o sustancial de por sí. A través de nuestra mente engañada, las cosas parecen existir por su cuenta y nos apropiamos de esa apariencia, pero en realidad las cosas están vacías de tal existencia. Ese es el vacío sutil según esta escuela. La escuela Yogacara Madhyamika, Swatantrika, a la que pertenecían tanto Kamalashila como su maestro Santaraksika. Entonces, al invalidar la aparente existencia real de las cosas, desarrollamos el sentimiento de su naturaleza ilusoria. Al comprender que en realidad las cosas son semejantes a una ilusión, se contrarresta el desarrollo de las emociones negativas que son el apego y la aversión. Aquí, el autor explica muy claramente que todas las enseñanzas del Buda están concebidas, en definitiva, para guiar a los practicantes hacia la aprehensión del estado del despertar. En esta búsqueda es crucial comprender la esencia. El mismo Buda alcanzó el despertar al comprender el sentido de la realidad última. Existen innumerables puntos de vista filosóficos, pero si seguimos los correctos, podemos progresar en el camino espiritual y penetrar en el sentido de la verdad última. Por el contrario, seguir visiones incorrectas lleva a callejones sin salida y a consecuencias desagradables. Los practicantes que penetran intelectualmente en la visión de la esencia pueden erradicar definitivamente todas sus opiniones falsas. ¿Qué es la esencia? Es la naturaleza de todos los fenómenos, que consiste en permanecer en lo último, vacíos del ser de la persona y del ser de los fenómenos. Se aprende gracias a la perfección de la sabiduría, no de otra manera. Se lee en el sutra que revela el pensamiento. Oh Tathagata, ¿por medio de qué perfección comprenden los bodhisattva la ausencia de identidad de los fenómenos? Avalokitesvara se comprende por medio de la perfección de la sabiduría. Por lo tanto, meditad sobre la sabiduría cuando entréis en la calma mental. Bien, la esencia significa la inexistencia del ser de las personas y de los fenómenos, y más específicamente, la insustancialidad de los fenómenos. Cuando lo exponen con detalle,
los eruditos presentan diferentes interpretaciones. Según este texto, la inexistencia del ser de los fenómenos se presenta como algo más sutil que la inexistencia del ser de las personas. La persona se define en función de los agregados mentales y físicos. Cuando hablamos de la inexistencia del ser de la persona, nos referimos a una persona autónoma que existe por sí misma, sin depender de los agregados. Tal persona no existe ni siquiera al nivel convencional y, en consecuencia, está desligada de toda identidad, que es lo que se conoce como la inexistencia del ser de la persona. El gran Kamalashila era un reputado estudiante del ilustre Shantarakshita y pertenecía, como él, a la escuela de pensamiento Yogacara Madhyamika Suatantrika. Esta escuela sostiene la existencia de dos niveles de existencia del ser de los fenómenos, el sutil y el primario. La no dualidad del sujeto y del objeto, o del que percibe y lo que es percibido, constituye el nivel primario de la esencia, mientras que la visión según la cual todos los fenómenos están vacíos de existencia real es el nivel sutil de la esencia. Entre todos los sutras que enseñó el Buda, los de la perfección de sabiduría tratan el tema en profundidad. Es extremadamente importante examinar con minuciosidad las nociones de yo, de la inexistencia del ser de las personas y de la insustancialidad de los fenómenos. Cada uno de nosotros tiene un sentimiento innato y espontáneo del yo. Ese sentimiento es el que experimenta la alegría y la tristeza, pero también el que las hace surgir. Diferentes escuelas de pensamiento han sostenido desde los tiempos más remotos visiones variadas sobre la manera en que el yo existe. Una de las antiguas escuelas filosóficas de la India concebía el ser o el yo como el usufructuario, mientras que lo mental y los agregados físicos serían los objetos usufructuados. El ser y los agregados son considerados como entidades distintas. Ahora bien, según otros filósofos, el ser es permanente, singular y una entidad independiente. El ser es el que proviene de las vidas anteriores y pasa a la siguiente cuando los agregados físicos y mentales se disgregan en el momento de la muerte. Tengo la impresión de que otras religiones, como el cristianismo, mantienen la creencia en un ser permanente, singular e independiente. Lo que sobreentendiendo es que tal ser no depende de sus agregados o no se apoya en ellos. Ninguna de las 4 escuelas del budismo suscribe la creencia en semejante ser. Todas le niegan cualquier existencia sustancial fuera de los agregados mentales y físicos. Sin embargo, según la filosofía budista, el ser debe existir. Si llegamos a la conclusión de que el ser no existe en absoluto, estaríamos en perfecta contradicción con la percepción de todos y cada uno de nosotros. Deberíamos examinar y analizar de qué manera puede existir el ser. A partir del análisis lógico, podemos determinar que el ser existe en dependencia de los agregados mentales y físicos. Las diferentes escuelas ofrecen diferentes niveles de interpretación de los agregados, pero se acepta generalmente que la percepción del ser se constituye a partir de la percepción de los agregados. En otras palabras, solo se puede plantear la existencia de un ser en dependencia de los agregados. ¿Por qué hacer el esfuerzo de buscar el ser o el yo
e investigar sobre la naturaleza de su existencia. Bien. A grandes rasgos, pensamos que puede dividirse a la gente en dos grupos: los que están a nuestro lado y los que están del otro lado. Estamos vinculados a los que están a nuestro lado y desarrollamos animosidad respecto a los que están del otro lado. Motivados de esta manera por el apego y la aversión, cometemos acciones negativas con el cuerpo, la palabra y la mente. En el origen de todos los pensamientos y las acciones malsanas e inconvenientes se agazapa el sentimiento del yo y del ser. La intensidad y el ámbito de nuestras acciones negativas depende de la fuerza con la que nos aferramos a esta concepción errónea del ser. Es importante resaltar que el apego al yo es innato y que, sin embargo, cuando buscamos e intentamos fijar el yo, nos sentimos incapaces de encontrar un yo autónomo que ejerza el control sobre los agregados mentales y físicos. A causa del error innato del yo, tenemos una sucesión sin fin de deseos. Algunos de esos deseos son muy curiosos. Puede suceder que una persona ordinaria reconozca la belleza física o la inteligencia de otra y conciba el deseo de cambiar sus propias cualidades inferiores por aquellas. El verdadero modo de existencia del ser es el que le infieren sus causas y otros factores. No intentamos negar el sentimiento de un ser o un yo en tanto que tal, pero deberíamos ser capaces de disminuir la fuerza o la intensidad del sentimiento de un ser autónomo e independiente. El texto dice: los yogis deberían proceder en su análisis como sigue. No se puede constatar la presencia de una persona separada de sus agregados mentales y físicos, de los elementos y de los poderes de los sentidos. Tampoco hay nadie cuya naturaleza sean los agregados, porque la esencia de los agregados y de los demás elementos es la multiplicidad y la no permanencia. Hay quien ha caracterizado a la persona como permanente y singular. La persona, en tanto que fenómeno, solo puede existir como único o múltiple, ya que no hay ninguna otra manera de existir. Por lo tanto, debemos concluir que la afirmación mundana del yo y de lo mío es un completo error. Por lo tanto, no hay ningún ser, entre comillas, ni ninguna persona que existan independientemente de los agregados mentales y físicos. Es decir, que una persona existe en dependencia de los agregados, lo que se puede comprender muy bien observando las convenciones ordinarias. Cuando el cuerpo u otros agregados son jóvenes, decimos de la persona que es joven. Cuando envejecen, decimos que la persona ha envejecido. Estas ideas convencionales corresponden a la idea de que la persona existe en dependencia de los agregados. Y sigue: la meditación sobre la inexistencia del ser de los fenómenos debería también seguir esta línea. Todos los fenómenos, por decirlo así, pueden ser incluidos en los 5 agregados, las 12 fuentes de las percepciones y los 18 elementos. Los aspectos físicos de los agregados, las fuentes de las percepciones y los elementos no son, en el sentido último, nada más que aspectos de la mente. Por eso, cuando se reducen a partículas sutiles y se examina la naturaleza individual de dichas partículas sutiles, no se puede encontrar ninguna naturaleza definida. Entonces la palabra fenómeno se aplica aquí a cualquier cosa experimentada
o utilizada por la persona como los 5 agregados físicos y mentales, las 12 fuentes sensoriales y los 18 elementos. Todos los objetos exteriores, como la forma física, etc., parecen tener una identidad distinta de la mente que los percibe, pero en realidad no es así. Si poseyeran una identidad distinta de la mente que los percibe, entonces uno y otra, el fenómeno y la mente que lo percibe, serían por definición entidades sin relación alguna. Ahora bien, eso contradiría también la noción según la cual las cosas son enunciadas por la mente que las percibe. Si elementos como las formas físicas tuvieran una existencia externa, deberíamos ser capaces de encontrarlas después de haber extraído cada una de las piezas que componen la forma. Como no es ese el caso, podemos concluir que las cosas están desprovistas de existencia exterior, lo que implica también que el objeto percibido y la mente que percibe no existen en tanto que entidades separadas. Por lo tanto, los seguidores de esta escuela de pensamiento dicen que no hay ninguna existencia exterior separada que no sea de la misma naturaleza que la mente. La gente corriente se equivoca sobre las formas físicas desde los tiempos sin principio. Y por lo tanto, las formas parecen estar separadas de la mente y serle ajenas, igual que las formas físicas que aparecen en los sueños. Al nivel último, las formas físicas y los demás fenómenos no son otra cosa que aspectos de la mente. La esencia o vacío designa una ausencia de separación sustancial entre la mente subjetiva y el objeto percibido por dicha mente. Es así porque cuando las cosas materiales son desmenuzadas en pequeñas partículas y se indaga la identidad de éstas, no puede ser delimitado ningún ser ni ninguna identidad. Esta visión del Chittamatra, o escuela de la mente única, es muy similar a las afirmaciones del Yogacara Madhyamika, Svatantrika, aunque con algunas pequeñas diferencias, pero no es aceptada por las escuelas Madhyamika más tardías. Las líneas siguientes exponen el punto de vista del Madhyamika y dicen: en el sentido último, la mente tampoco puede ser real. ¿Cómo la mente, que solamente aprende la naturaleza engañosa de las formas físicas y otros fenómenos, y que aparece bajo los aspectos más variados, podría ser real? Se pregunta. Las formas físicas y otros fenómenos son engañosos, pero la mente no existe separadamente de las formas físicas y todo lo demás que son ilusorios, así que también ella es ilusoria. Las formas físicas y los demás fenómenos poseen aspectos variados, y su identidad no es ni una ni múltiple. Pasa lo mismo con la mente, que no es diferente de ellas. Su identidad tampoco es ni una ni múltiple. Por lo tanto, por su naturaleza, la mente es como una ilusión. Incluso entre las escuelas de pensamiento budistas, la interpretación del sentido del vacío es variable. La interpretación de la escuela Chittamatra no es aceptable desde el punto de vista de quienes preconizan la filosofía madhyamika. De igual manera, los partidarios de la escuela Chittamatra tienen su propia lógica para refutar el punto de vista madhyamika. Entonces necesitamos desarrollar una amplia perspectiva para llegar a ser capaces de tener una visión de conjunto de la filosofía más que de sus fragmentos. Las visiones presentadas por las escuelas inferiores deberían ayudar directa o indirectamente al practicante a aprender las visiones de las escuelas superiores.
El pasaje precedente trata de la inexistencia del ser de los fenómenos, tal como específicamente la presenta la escuela madhyamika. Según esta escuela, cada fenómeno es una mera ordenación construida por la mente. No es solo la existencia exterior la que está desprovista de existencia real, sino también la mente que percibe las variadas categorías de los fenómenos engañosos. De este modo, el Madhyamika afirma que son todos los fenómenos exteriores e interiores los que están desprovistos de existencia real o no existen al nivel último. Cuando las cosas se aparecen a la mente, parecen existir verdaderamente, pero en realidad están desprovistas de identidad. Existe un abismo entre la manera en la que las cosas aparecen y su modo de existencia real. Dicho abismo es inaceptable desde el punto de vista de la naturaleza última de los fenómenos. Por lo tanto, todos los fenómenos están desprovistos de existencia real. Y el texto sigue. Analizad y comprobad que al igual que la mente, los fenómenos son en su naturaleza semejantes a una ilusión. De esta manera, cuando se examina con precisión la identidad de la mente por medio de la sabiduría, se percibe que, al nivel último, no está ni en el interior ni en el exterior. No es percibida tampoco en ausencia de ambos. No se perciben ni la mente del pasado, ni la del futuro, ni siquiera la del presente. Cuando la mente nace, no viene de ninguna parte, y cuando cesa, no va a ninguna parte. Puesto que no es perceptible, es indemostrable y carece de realidad física. A la pregunta, ¿cuál es la esencia que no puede ser percibida? Es indemostrable y carece de realidad física. Pues la pila de joyas responde, «Oh, Kasyapa, cuando se investiga minuciosamente la mente, no se la puede encontrar. Lo que no se puede encontrar no puede ser percibido. Y lo que no es percibido no es ni pasado, ni futuro, ni presente». Con el uso de este análisis, no se ve de manera última el comienzo de la mente. No se ve de manera última el fin de la mente y no se ve de manera última el centro de la mente. Se trata de comprender que ninguno de los fenómenos tiene ni fin ni centro, del mismo modo que la mente no tiene ni fin ni centro. Al saber que la mente no tiene ni fin ni centro, no se percibe ninguna identidad de la mente. Lo que la mente aprende en su totalidad, lo aprende también como vacío. Al aprenderlo, la verdadera identidad, es decir, el aspecto de la mente, no se percibe de manera última, a semejanza de la identidad de las formas físicas y demás. De este modo, cuando una persona, con ayuda de la sabiduría, no ve de forma última ninguna identidad en ningún fenómeno, no emprenderá más análisis para descubrir si las formas físicas son permanentes o transitorias, vacías o no vacías, puras e impuras, acontecidas o no acontecidas, existentes o no existentes. Lo mismo que no examinará las formas físicas, no examinará ni las sensaciones, ni las percepciones, ni los factores de composición, ni la conciencia. Cuando el objeto no existe, sus características tampoco. ¿Cómo, pues, podrían examinarse?, se pregunta. Bien. Pues este pasaje trata de la realidad última. Afirma que en el sentido último no se puede encontrar el objeto de la designación. En este contexto encontramos en el Sutra del Corazón frases como
no hay ni formas aparentes, ni sonidos, ni olores, ni gustos, ni objetos táctiles. La mente tampoco puede encontrarse en sentido absoluto, ya que, en lo último, tales cosas no existen. No tiene ningún sentido que sean permanentes o no permanentes. En sentido último, todos los fenómenos, incluidos los 5 agregados, están desprovistos de verdadera existencia. De la misma manera, la esencia, que es un atributo de los fenómenos, también está desprovista de existencia verdadera. Este es un punto importante. Incluso cuando comprendamos que fenómenos como las formas físicas y otros están desprovistos de existencia real, corremos el riesgo de pensar que la realidad última pueda tener una existencia real. Y dice, de este modo, cuando el practicante no aprende con firmeza la existencia de una cosa como existente en el último nivel, tras haberla examinado con sabiduría, entra en una concentración unificada y no conceptual. Así es como se aprende la ausencia de realidad de todos los fenómenos. Pues bien, este pasaje aborda la significación de lo que es aprender la inexistencia del ser. La sabiduría que aprende la inexistencia del ser debe cerciorarse de esa inexistencia del ser. No se trata simplemente de no incurrir en ningún tipo de error a propósito del ser. Por ejemplo, la mente concibe cosas como las formas físicas de diferentes maneras. Una mente concebirá la forma física como una existencia real, otra la concebirá como con los atributos de la existencia real, mientras que una tercera la concebirá despojada de los atributos de la existencia real y una cuarta no le asignará ningún atributo de la existencia real o de la existencia irreal. La sabiduría analítica debe discernir cuál de esos seres debe ser refutado. Una vez refutado, su contrario, la inexistencia del ser, se hará evidente. Y el texto sigue. Los que no meditan con sabiduría, analizando con precisión la esencia de las cosas, sino que se contentan con meditar sobre la eliminación de la actividad mental, no pueden sustraerse a los pensamientos conceptuales. También se hallan ante la imposibilidad de aprender la ausencia de identidad, ya que les falta la luz de la sabiduría. Si el fuego de la conciencia, que conoce los fenómenos tal como son, proviene del análisis individual de la esencia, entonces, del mismo modo que el fuego se produce frotando la madera, arderá la leña de los pensamientos conceptuales. Así habló el Buda. Entonces, con el fin de comprender la verdadera naturaleza de las cosas, es vital para un practicante emplear su inteligencia y la sabiduría en el curso de su examen. Como dice claramente el autor, la simple eliminación de las actividades mentales no implica meditar sobre la esencia. Cuando un individuo está mentalmente inactivo, puede que no tenga una concepción errónea sobre el ser, pero carece de discernimiento en cuanto a la inexistencia del ser. La sabiduría que aprende la inexistencia del ser no brilla con luz propia, de manera que el individuo no está libre de cometer errores. Por lo tanto, necesitamos engendrar destellos de sabiduría que nos proporcionen la capacidad de aprehender la inexistencia del ser. Continúa el texto. Las nubes de joyas dicen también: los que son capaces de discernir los errores entran en el yoga de la meditación sobre el vacío con el fin de desembarazarse de todas las elaboraciones conceptuales. Cuando estas personas, mediante su meditación repetida sobre el vacío,
investigan escrupulosamente el objeto que entretiene y distrae la mente, así como la identidad de dicho objeto, aprenden su vacío. Cuando examinen a su vez la misma mente, comprenderán que está vacía. Y cuando investiguen sistemáticamente la identidad de lo que es comprendido por esa mente, también la considerarán vacío. A través de semejante aprehensión se entra en el yoga sin signos, también llamado Animita Yoga. Así es como solo quienes han emprendido un análisis completo pueden abordar el yoga sin signos. Se ha explicado muy claramente que por la simple eliminación de la actividad mental, sin examinar la identidad de las cosas con ayuda de la sabiduría, no es posible comprometerse en una meditación no conceptual. La concentración se aplica después de que se haya analizado perfectamente y con sabiduría la verdadera identidad de cosas como las formas físicas y otras, y no mediante la mera concentración en esas formas. La concentración tampoco se hace efectiva yendo a horcajadas entre este mundo y el del más allá, porque entonces las formas físicas y otros fenómenos no son percibidos. A eso se le llama concentración sin apoyo. Este tipo de meditante será un meditante de la sabiduría suprema, pues habiendo examinado con precisión la identidad de todas las cosas con ayuda de la sabiduría, no habrá percibido nada. Así lo dice en el Sutra del Tesoro del Espacio, el Sutra de la Joya de la Corona y otros textos. Bien. Entonces, cuando se la escruta, se comprende que la mente que percibe está vacía y que los objetos de la mente también están vacíos de existencia real. Un practicante dotado de cierto conocimiento se introduce en lo que se llama el yoga sin signos. En el sentido último, todos los fenómenos designados, incluidos tanto los fenómenos de percepción como las formas físicas y la mente que percibe, están vacíos de identidad propia. Es importante recalcar que, con el fin de abordar la absorción no conceptual, es crucial haber procedido previamente a un análisis sistemático. Cuando se buscan los objetos de la designación conceptual por medio de la sabiduría, no se encuentra nada. Hay que apreciar en su justo valor el verdadero sentido de la comprensión de la inexistencia del ser. La simple ausencia de actividad mental no constituye en absoluto la comprensión de la inexistencia del ser. La simple ausencia de error sobre el ser no implica un conocimiento de la inexistencia del ser. La inexistencia del ser es captada por la sabiduría que descubre que, en el nivel último, ni la mente que percibe ni los objetos percibidos tienen una identidad propia. El practicante saca a la luz este conocimiento tras un examen y un análisis minuciosos y completos. Y el texto sigue. De esta manera, penetrando en la esencia de la inexistencia del ser de las personas y de los fenómenos, quedáis libres del concepto y del análisis, pues no hay nada que examinar a fondo ni que observar. Y libres ya de cualquier expresión y con una absorción mental unificada, penetrad en la meditación automáticamente y sin esfuerzo. Meditad muy claramente sobre la esencia y reposad en su seno. Y mientras permanecéis en esta meditación, la continuidad de la mente no debería estar sujeta a distracción. Cuando la mente está distraída por objetos exteriores a causas del apego y de otras razones, hay que detectarlo y mitigar rápidamente esa distracción
meditando sobre el aspecto insidioso de dichos objetos para después encauzar la mente hacia la esencia. Si la mente se revelara poco propensa a hacerlo, reflexionad sobre las ventajas de una concentración unificada y gustad del placer de meditar. Se podrá así amortiguar la falta de inclinación a contemplar los defectos de la distracción. Si las funciones de la mente se oscurecieran, si ésta comenzara a atascarse o si corriera el riesgo de venirse abajo debido al agobio causado por la torpeza o el sueño, será preciso, como antes, esforzarse rápidamente por vencer tal pesadez, concentrando la mente en temas de naturaleza gozosa. Después, habría que concentrarse muy estrictamente en la esencia del objeto. De vez en cuando, siempre que se observe que la mente está agitada o tentada de distraerse, recordando los buenos momentos de antaño con sus risas y sus juegos, entonces, como en los casos precedentes, mitigad la distracción reflexionando sobre temas como la no permanencia, que os ayudarán a dominar la mente. Haced después un nuevo esfuerzo por concentrar la mente en la esencia sin aplicarle más antídotos. Muy bien. Pues estas líneas explican el método de meditación sobre la visión superior en relación con la realidad última. La mente que se concentra sobre el único punto de la esencia no ve nada más que el vacío tras el rechazo del objeto a refutar. Nada, salvo el vacío, se aparece a esa mente. La mente que está absorta en la inexistencia del ser descarta los fundamentos de todas las concepciones erróneas. Por consiguiente, se considera que está libre de conceptos y de análisis, es decir, se la considera una mente centrada en un único punto, más allá de cualquier expresión. Cuando la mente concentrada en un único punto medita sobre la esencia, se dice que está absorta en la esencia y penetrando en la esencia. Cuando se ha adquirido la claridad, gracias a la práctica prolongada, se podrá continuar meditando sin distracción. Pero el mero hecho de ver la inexistencia del ser no basta. Deberíais esforzaros también en mantener la progresión de vuestra comprensión. La meditación sobre la visión superior se desarrolla merced a la fuerza de la sabiduría analítica y gracias al poder de ese análisis, la felicidad mental y física se desarrollarán. Como ya hemos dicho en el contexto de la meditación de la calma mental, el practicante debería ser consciente de las fuerzas aflictivas, tales como la agitación y la pesadez mentales. En el curso del proceso de la meditación analítica, cuando perdéis la claridad del objeto, la mente se deja distraer por otros objetos. Cuando la agudeza o la intensidad se embotan, es que ha aparecido la torpeza. Cuando los obstáculos bloqueen vuestra meditación, deberéis aplicar los antídotos necesarios. Por eso Kamalashila dice sin rodeos que cuando la mente está distraída por objetos exteriores a causa del deseo, deberíais meditar sobre los aspectos insidiosos del objeto y sobre la no permanencia. Cuando bajo la influencia de la torpeza o del sueño la mente del practicante adolece de falta de claridad, éste debería meditar sobre objetos de naturaleza placentera como una representación del Buda. Aplicando tales antídotos, las fuerzas aflictivas serán apaciguadas y vuestra meditación ganará en claridad. El texto continúa: si libre de cualquier postración y de cualquier agitación mental,
la mente penetra espontáneamente en la meditación sobre la esencia, deberíais dejarla en su estado natural y relajar vuestros esfuerzos. Si se realiza un esfuerzo mientras la mente se encuentra en un estado de equilibrio meditativo, se distraerá. Pero si el esfuerzo no se realiza cuando la mente pesa, se comportará como un ciego a causa de una extrema inercia y no alcanzaréis la visión superior. Cuando la mente pese, haced un esfuerzo, y cuando estéis absortos en la meditación, relajaos. Si al meditar sobre la visión superior se engendra una sabiduría excesiva y la calma empieza a debilitarse, la mente vacilará como una lámpara de aceite expuesta al viento. Y eso os impedirá percibir la esencia con claridad. En ese momento meditaréis sobre la calma mental. Y cuando la calma mental se torne excesiva, meditad sobre la sabiduría. Bien, pues aquí el autor explica en términos claros y precisos que cuando el practicante puede concentrar la mente sobre la esencia y está libre de cualquier torpeza y cualquier agitación mental, debería simplemente proseguir la meditación. Después de haber efectuado el análisis por medio de la sabiduría que comprende la esencia, si podéis mantener vuestra mente en calma sobre la esencia, la meditación podrá seguir su curso natural. Cuando la meditación se halla libre de agitación y de torpeza mental, la aplicación de antídotos estará simplemente fuera de lugar y será inapropiada. Entonces, hasta que logréis la visión superior de la esencia, es vital mantener un equilibrio entre la meditación analítica y la meditación de concentración. Gracias a la meditación analítica, obtendréis una comprensión de la inexistencia del ser. Una concentración unificada debería completar la fuerza de ese conocimiento. Demasiado análisis perjudica la concentración y una concentración excesiva aleja al meditante de la sabiduría analítica. La práctica es una mezcla armoniosa de los dos tipos de meditación. Poco a poco, accederéis a la unión de la visión superior y de la meditación de la calma mental. Y en el siguiente y último vídeo de esta serie, hablaremos sobre cómo unir método y sabiduría. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte a este canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir creando contenido. También os queremos recordar que existen varias formas de apoyar al canal, ya sea a través de nuestro Patreon, Perlas de Sabiduría Milenaria, en el que disfrutarás de contenido exclusivo, a través de una aportación puntual mediante la plataforma Invítame a un café, y en los botones de gracias y miembros del canal que encontraréis debajo de cada vídeo. Podréis encontrar los enlaces directos en la descripción y en los comentarios fijados.